Híjole, qué joya. Creo que va a estar en mi lista de mis 10 libros favoritos que leí este año. Así ¿sí? Se las pongo. ¿Así de veras? El retrato de casada de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell es una autora de la que ya hemos platicado en este espacio porque ella escribió un libro bellísimo que leímos el año pasado. Ay, sí, el año pasado. Era el libro que estaba leyendo cuando lloraba en el metro en camino al trabajo. ¿Al centro? Ay, pobrecita. Te identificabas. Era el libro que estaba leyendo en esos momentos, fíjate. Sí, decías, ay, no puede ser. Pues libro es la segunda novela de Maggie O'Farrell, pero como les decía, el primer libro que leímos de ella, que es el libro que la catapultó realmente a la fama, se llama Hamnet. Y Hamnet es una historia bellísima que también edita en español Libros del Asteroide, que básicamente es como un ejercicio de imaginación histórica. Es como yo lo catalogaría, fíjense. Ya me estoy aquí inventando categorías. Me vale lo que piensan los críticos literarios. También es un libro que va por ahí. Hamnet, como se podrán imaginar por el nombre, está inspirado en Hamlet, pero en realidad Hamnet, con N, era el nombre del único hijo que tuvo William Shakespeare y que murió en una epidemia de la peste bubónica. ¿Y si se llama hámster? ¿Hámster no existe? Hámster no es un nombre. ¿No es un nombre hámster? Pero bueno, Maggie O'Farrell se dio cuenta que la ortografía de Hamnet y de Hamlet es el mismo nombre. O sea, que era muy común que se escribiera de ambas maneras. Así como puedes escribir reina con Y y reina con I. Sí. Sí, o sea, ¿qué pasa con las... como con la historia de las palabras, ¿no? Que se van transformando. Ajá, exacto. Como las vocales o... Pues sí, es que antes no había reglas ortográficas. O sea, pues sí puedes escribir con E al final. Como sea, ahora sí que como Dios te dio a entender. Antes de que se crearan las academias de lenguas. No, antes de que crearan sus inventos del diablo. Y sí, y luego pues hay, por ejemplo, en los documentos virreinales, según yo puedes usar S, según yo hay S's o F's que se parecen mucho y no sé, X. Ajá. Disculpen la interrupción. No, entonces bueno, por esa circunstancia, Maggie O'Farrell se da cuenta que pues es muy probable, y bueno, esto es algo que de hecho muchos biógrafos de Shakespeare también sostienen, es que Shakespeare se inspiró en su hijo de alguna manera para escribir Hamlet. O sea, es decir, Hamlet es la historia de un hijo que está en un duelo por la muerte de su padre. A Shakespeare le toca al revés, ¿no? Ser un padre en duelo por la muerte de su hijo. Claro. Porque de alguna manera ahí, pues el tema de la muerte está muy presente en Hamlet y pues por lo tanto es probable que se haya inspirado en lo que sucedió con su hijo para escribir pues esta obra que es de sus obras más importantes, ¿no? Y más representadas. Así es. Entonces, a partir de ese hecho, pues Maggie O'Farrell se imagina toda una novela en torno a la vida familiar de Shakespeare que es muy, muy bonita. En este caso, en Retrato de Mujer Casada, hace lo mismo, pero con el tema de Lucrecia de Medici. Y está bien padrísimo a mix. O sea, sí creo que es algo totalmente imperdible. Hay que decir que quizá no sea el gusto de todos. ¿A ti Hamlet no te gustó? O sea, sí, no. ¿No te gustó que fuera tan descriptiva, ¿no? O sea, no está mal. Sí, siento que le exagera. O sea, le exagera mucho a la descripción. Pero a mucha gente sí le gustó. Es que sí tiene una narrativa muy particular ella, que aquí lo vuelve a hacer. Que siento que sí es mucho como de tratar de ponerte en el lugar del personaje. Ya. Y entonces es como de evocar las sensaciones, los sonidos, los olores, los sabores, ¿no? Sí. Como tener como esta visual del cuarto así, casi como que de que estás volteando la mirada y estás viendo todo y eso lo hace mucho. Cómo se siente el aire, cómo se siente el ambiente, ¿no? O sea, como que entiendo que puede ser cansado para algunos lectores,
Sí. No, pero está padre, está padre. Pero es una historia muy bonita. Lo que me pareció súper interesante... Sí. ¿Qué? Ajá, no, nada. Bueno, lo que me pareció súper interesante de este libro es que toma igual como un acontecimiento histórico del que se especula, y es la muerte de Lucrecia de Medici. Se especula que fue asesinada por su esposo. Háblenle al Father Brown. Entonces Maggie O'Farrell se inspira en ese hecho que pues no hay manera de comprobarlo realmente, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que es una ficción. Es una ficción histórica, ¿no? O sea, es decir, está novelada, está ficcionada, está basada en personajes reales, está basada en acontecimientos reales, que seguramente el nombre Medici pues ya se los habrá pues anticipado, ¿verdad? Porque pues obviamente los Medici... Una familia importantísima. Exactamente, una familia muy importante, sobre todo para un tema que aquí nos gusta mucho, que es la historia del arte. Exacto. Porque los Medici fueron de los grandes mecenas en Florencia en el Renacimiento. Ya unas comilonas. El padre de, sí, también. El padre de Lucrecia es ya, digamos, de los últimos momentos del Renacimiento. Pero bueno, de todas maneras es una familia que pues va a estar muy relacionada a la élite ilustrada de la época. Aunque bueno, no podríamos decir ilustrada realmente, ¿verdad? Porque no había sucedido la ilustración. La élite intelectual, artística. Poderosa. ¿no? Poderosa, efectivamente, eran mecenas. Acaudalada. De algunos de los principales personajes del arte, sobre todo Giorgio Vasari, que pues era una figura muy, muy importante. Les recomiendo mucho que lean sus vidas, las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Es un gran documento sobre el mundo artístico del Renacimiento. ¿No se supone que el príncipe de Maquiavelo también está inspirado en uno de ellos? No, como que se lo escribió a él, a uno de ellos. ¿A uno de los Medici o a...? Sí, creo que sí, ¿no? A ver. Fíjate que eso no me lo recuerdo. O sea, Cosme de Medici es el padre de Lucrecia. A ver, el príncipe... Si alguien aquí en el chat sepa, nos lo cuenta. Ay, perdónenme, manos. Yo que no quiero que se refleje la luz en mis lentes. Sí, Anemac dice, creo que sí. O sea, no está explícito. No Lorenzo es explícito, no es explícito, pero es ahora pero sí que... sería Lorenzo, ¿no? Sí. Creo. Vamos a ver, Aquí dice mi Fer Ampudia que sí. Bueno, también. Pero sí tiene que ser el padre, ¿no? Por las fechas. O sea, porque estamos hablando de que Cosme de Medici, el padre de Lucrecia, es ya del final del Renacimiento. Sí, su juventud coincidió con la grandeza de Florencia como potencia italiana bajo el mandato de Lorenzo de Medici. Sí. Ay, mira, no estoy tan mal, sino nada más digo chistes. Pero bueno, yo estaba en otras cosas. Ay, perdónenme, es que como yo sé más de que lo que viene siendo el arte de la no, pintura pero que del arte de la literatura, ¿verdad? Y los Medici fueron exactamente, los Medici, aunque no el padre de Lucrecia, pues, o sea, Lucrecia de Medici desciende de esta dinastía, por decirlo de alguna manera, de, pues sí, nobles duques de Florencia, del Renacimiento, que como les decía, efectivamente, fue una familia que pues aportó mucho al esplendor artístico que sucedió en Florencia. O sea, lo que representa Florencia para el Renacimiento, siendo el lugar donde Da Vinci hizo mucha obra, por ejemplo, como bien mencionan aquí en el chat, pues se debe gracias a el mecenazgo de los Medici. O sea, si ellos ahora sí que no estuvieran apoquinando ahí su lanita para que los artistas pudieran hacer obra, pues probablemente Florencia no se hubiera convertido en la capital artística que fue en ese momento, ¿no? Se dedicaban a hacer tandas. Hacían tandas para... tandas del bienestar para artistas. Tandas del bienestar para artistas, que ahora le vamos a dar acá, que ahora le toca acá. Esa no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea, sí. Tandas para artistas. Ándale, tandas para ser coleccionista. Y esa es una tanda. Imagínate, ándale. Eso es, hay que decirle a Miguel Casco que hagamos tandas. Le decimos, ándale, tandas de retrato. ¿Quieres su retrato con Miguel Casco? Hagamos una tanda.
12 números, cada quien le apoquina una lanita y al que el número que le toque, el número 1, le pagamos el primer mes y le hace su retrato y así sucesivamente hasta llegar a los 12 meses. Y así ya tienes un retrato de colección. Cuando quieras ser potentado con tu casa en Coyoacán, ya tienes el cuadro hecho por un verdadero artista. Y si no, ya de perdiz, una caricatura de Coyoacán. De estos cuates que se dedican a hacer caricaturas. Estaba viendo aquí que dice Carla Muñoz que Mercenarios también. Dice Anemax, si la memoria no me falla, Maquiavelo hace una alusión a quien lo dedica al inicio del Príncipe. No lo sé, pero creo que por aquí lo tenemos, ¿no? No estoy seguro. 1, 2, 3. Pregunta Rodolfo Cervantes si no lo escribió por César Borgia. Ay, manos. No. Me meten en aprietos. No. Según yo no. Según yo sí era un Medici. Pues ahí dice que sí. Le recetó su medicina. Bueno, fíjense aquí en un paper dice que a los 2, ¿eh? Ah, sí. Oh, interesante. Ahorita les comparto la liga para quien quiera leer este paper en Cielo, que es una maravilla. Como diría Ben Ibarra, cielo por tu luz, por esa caricia. Sí, mira, aquí dice, Maquiavelo se refiere en el Príncipe a 2 miembros de esa familia de manera significativa. O sea, aquí a Borgia. Miren, bueno, pues en fin, como les decía, Maggie O'Farrell se inspira en esta historia en la que se especula que pudo haber sido asesinada por envenenamiento por su esposo. ¿Qué fue lo que sucedió? En realidad es una historia súper trágica y creo que también Maggie O'Farrell trata de darle voz a Lucrecia de Medici, quizá con un poco de perspectiva de género, o sea, actualiza un poco esta historia con estos guiños. No crean que es un libro así como que no se me vayan a espantar a los que no les gustan estos temas. No es un libro así feminista férreo, pero siento que trata de hacerle justicia siendo una mujer que por su contexto y su época difícilmente hubiera podido expresarse tan libremente sobre su acontecer. Pues sí, sobre lo que pensaba, sobre lo que sentía, también por su propia circunstancia, por el contexto de su época, pues no podía tomar decisiones sobre su destino y su vida. Ahorita les cuento por qué. Y finalmente, pues si fue asesinada por su esposo, pues entonces estamos hablando de un feminicidio, ¿no? Claro, totalmente. Es que me acordé de un meme. Ajá. De un perrito, ¿no? ¿Qué meme? Ay, que te dicen, tu vida depende de ti. ¿Y quién es ti? ¡Qué tonto! Ay, no, bueno, no sé si este comentario ya lo leí, que Lorenzo de Medici fue el que favoreció ese florecimiento del Renacimiento. Así es, como les estaba explicando, Cosme de Medici, el padre de Lucrecia de Medici, ya le toca el final del Renacimiento. Pero es la misma familia, pues. O sea, el que fue el gran mecenas del arte de su tiempo fue efectivamente Lorenzo de Medici. Más sin en cambio, ajá. O sea, la familia continuó su mecenazgo y continuó estando cercana al, como decíamos, la élite intelectual y artística de la época, ¿no? Pero digamos que a Lucrecia ya no le toca a Da Vinci, pues. No, ya no. Da Vinci muere en 1519 y ella nace en 1545. Entonces ya no le toca. Ahí está el meme. Ya no le toca. ¿Quién es ti? Ay, pues sí. Bueno, pues eso es un poco lo que le pasa a Lucrecia, fíjense. Es una historia, como les decía, muy trágica, porque su hermana, María, se iba a casar con el príncipe Alfonso II de Ferrara. Mejor conocido como Anemax II. No. Me vas a hacer bolas. Me vas a hacer bolas con lo que leí y reestudié, porque hace mucho que tomé mi clase de Renacimiento. Es que todos se llaman iguales. Mi clase de Renacimiento fue en tercer semestre, o sea, hace en 2010. Ah, caray. Entonces,
tuve que releer muchas cosas, señor Ay, productor, sigue estando el meme. para poder venir a contarles la historia. Ok. Ay, me distraes. Me distraes. Disculpa. Bueno, entonces, el asunto es este. Originalmente, María, la hermana mayor de Lucrecia, es la que se iba a casar con este personaje. Alfonso II Alfonso de Ferrara, ¿sí? Él era de esa región. Y entonces, su hermana se muere. Fíjense. Ok. Siento que no estás ni poniendo atención ni nada. Pero ustedes sí me están poniendo atención, ¿verdad? Entonces, bueno, Lucrecia se tiene que casar. No, ya ves, es que me distraes. A ver, Cosmo de Medici tiene estas hijas. María de Medici, que es la mayor, se tenía que haber casado con este señor Alfonso de Ferrara, ¿ok? Ok. Era obviamente una estrategia política para pacificar, hacer alianzas, para terminar guerras, para juntar terrenos y propiedades y eso que hacían los nobles ricos en esa época. Ajá. Exactamente. Pero bueno, María de Medici se muere de malaria, sorpresivamente. Entonces, la que sigue en la línea es Isabel, pero Isabel ya estaba comprometida con otro príncipe de no sé dónde. Entonces, la que le sigue es Lucrecia, pero Lucrecia era muy, muy joven cuando todo esto sucede. Ok. ¿Ok? O sea, como decían en esa época, no era todavía mujer. O sea, estamos hablando de que era realmente, pues, muy chica, o sea, 15 años tenía. Una niña. Mauricio, Entonces, ¿cómo se llama el del ¿cómo se este güey? Un güey que tuvo una controversia por un podcast. Sí, bien. Mauricio, A Mauricio él le hubiera echado. A él le hubiera interesado. No, qué mal, efectivamente. qué mal. Entonces, bueno, pues se casa a la fuerza, o sea, su familia no le da opción. Es como de ya, se murió la que estaba comprometida con políticamente nos conviene hacer este matrimonio, entonces ni modo, la que sigue. De hecho, se consideraba como que estaba tan joven porque, bueno, en realidad ella deja la casa de su familia a los 15, pero en realidad se compromete antes, o sea, antes de los 15 años. Y su madre decide que se quede en la familia, en el palacio de la familia Medici, familiar, hasta que se convierte en mujer, eufemismo para que tenga su primera menstruación. Y entonces, una vez que ya eso sucede, en 1560, a los 15 años, ya pasa a la corte y al palacio de Ferrara, o sea, ya se va a Ferrara con Alfonso. Ahí ella pasa muy poco tiempo porque comienza a enfermarse. Una teoría es que tenía tuberculosis y que muere por eso poco después. ¿Y la malaria? Malaria fue su hermana. Ah, perdón. Ustedes sí me están poniendo atención, ¿verdad? O sea, muy enfermizos. Pues es que en esa época te enfermabas por todo. Sí, por todo. Que por cierto eso se conecta con la segunda recomendación. Ah, clarinete. Pero bueno, luego resulta y resalta que se muere poquitito después de haber llegado al Palacio de Ferrara, ya como la nueva consorte, ya oficialmente, entrada triunfal, todo eso. El último juguete, la última zapatilla. Así, exacto. Bueno, pues creen que quizá no fue tuberculosis, sino que fue envenenada por su esposo. Ah, qué bonita. Y que por eso muere. Como diría Pompín Iglesias. Qué bonita familia, ¿verdad? No entonces, manches. bueno, por eso es que Maggie O'Farrell se inspira en esa historia pensando en pues que eso es cierto, envenenaron. Que sí la mata. Sí. Pero bueno, yo ya les hice un poco spoiler porque lo que me gustó de la novela es que, bueno, a ver, lo pueden leer en internet, sí, o sea, por Dios. ¿Cuántos años pasó? O sea, sí, o sea, a ver, hasta está en Wikipedia, ¿eh? O sea, está en cualquier paper, cualquier bibliografía que ustedes consulten sobre los Medici. De hecho, aquí la autora da algunas referencias de libros al final. Esto se sabe. Ahora sí que se sabe.
Pero bueno, lo que me gustó es que va brincando la novela entre fragmentos donde está ella en su primera cena ya como consorte, ya en el Palacio de Ferrara. Bueno, en realidad están en una casa de campo. Uh-huh. Y ella sospecha que su esposo la va a matar, pero no sabe cómo. Y está cuestionándose si está pensando en... O sea, están como comiendo Uh-huh. y ella está cuestionándose si él está pensando en matarla, cómo lo podría hacer. Está pensando en que todavía no llegan todos los sirvientes, todavía no llegan sus damas de compañía, en que está completamente sola con él. Y está pensando que la va a matar. Y eso, de esos cachos donde estás en ese día, Ajá. donde sabes que probablemente eso va a pasar, pero no sabes cómo, se va brincando a momentos de su infancia donde vas aprendiendo sobre los Medici, sobre cómo era la vida familiar, sobre la personalidad de Lucrecia, sobre cuáles eran sus intereses, que si le gustaba dibujar, que si tenía una muy buena memoria, que si era buena para las clases, que si era inquieta, que lloraba mucho de niña, que era rebelde. Y ahí te va como metiendo eso, cómo era su madre, cómo era su padre, la política, los intereses de la familia, con estos momentos donde ella se cuestiona cómo va a morir, sabiendo que va a morir a manos de su esposo. Sácatelas. Está muy, muy bueno porque justo como te va hilando la historia, hace que quieras como seguir y seguir y seguir. Pero además como que va rompiendo la tensión con estos pequeños episodios que a veces son casi como estampas, como postales. Como la vez que llegó un tigre de Bengala al Palacio de los Medici, ¿no? Cómo trajeron el tigre en la noche y que ella lo quería ver. O sea, quizás son cosas que dirías, bueno, tal vez no son centrales a la trama principal, que es la del asesinato, pero que te ayudan a darle color al personaje, a darle complejidad al personaje. Y eso me gustó mucho. Y también te ayudan a entender el contexto de la época. O sea, cómo se vivía en ese momento, cuáles eran las prácticas también familiares, cómo la madre en realidad y el padre casi no veían a los hijos, estaban al cuidado de nanas, ¿no? O sea, todas esas dinámicas de la época están muy bien representadas, ojo, sin ser un libro de historia. O sea, como decías, Claro. es una novela. Sí, ¿no? es una novela. Pues una novela que de una manera muy inteligente juega con, pues, estos pequeños misterios de la historia. Que a mí me gusta mucho eso. Me encanta cuando la historia pura y dura se convierte en un motivo que inspira a la literatura y que inspira a la ficción, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primera recomendación. Me parece muy bien. Retrato de Casada de Maggie O'Farrell, editado por Libros del Asteroide. Y lo encuentran en todas las librerías, lo encuentran también en Amazon. Ahorita les vamos a poner la liga para quien ya no pueda esperarse a leer. Sí, oye, suena bien. Habría que echarle, hay que darle otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Es que fíjate, no sé si voy a decir algo que suene muy poco feminista. O lo contrario. ¿Qué? Es que siento que es una escritura muy... que se nota que es una mujer. O sea, es que sí, cada vez que leo más a autoras y autores, siento que sí hay una manera distinta de escribir de las mujeres. Pues sí, claro. Y estamos tan acostumbrados a leer A señores con C. a señores con C, porque los grandes clásicos, salvo contadas excepciones, Frankenstein, Las Bronte, Dickinson, Virginia Woolf, o sea, salvo muy contadas excepciones, Uh-huh. pues los únicos que tenían posibilidad de publicar eran los señores con C. Entonces siento que ya nos acostumbramos a esa manera de escribir. Y sí creo que las mujeres escriben distinto. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Estoy diciendo algo que es...? No, yo creo que tienes razón. Sí, yo creo que... A ver, claro que cada escritor tiene su estilo, pero yo creo que sí, la experiencia de vida de cada quien y desde el punto de vista del género, o del género hombre-mujer, bla, bla, bla,
la experiencia de vida es distinta, entonces la forma de escribir va a ser distinta. Sí. Pienso, por ejemplo, en esta anécdota, que no voy a decir nombres, pero de una persona que leyó a ciegas un extracto de un libro de Guillermo Arriaga, sin Ajá. saber, o sea, no sabía. Le dijeron, mira, léete este párrafo, está poca madre. Uh-huh. Y dijo, eso lo escribió un hombre. Uh-huh. Uh-huh. Porque pues estaban sí, escribiendo como una escena de una mujer. Ajá. Uh-huh. Ajá, estaban escribiendo una escena donde se hablaba de una mujer. Y dijo, eso lo escribió un hombre. Es que sí, creo que hay una manera distinta de escribir. ¿No? Sí. Sí, yo creo que sí hay una diferencia, como dice Lola. Sí hay, ¿no? Sí, aquí dice Lola que sí, que no le parece algo que ver con feminismos, ¿no? Que sí hay una diferencia. Sí, coincido. Sí. Confirmo. Anemac dice que en México sigue, bueno, nos dice que lamentablemente una tía suya murió de tuberculosis. En los 70s. Y también dice que en México siguen habiendo decenas de miles de casos de tuberculosis. Fíjate, Anemac, que sí, bueno, eso es un tema también acá que es cercano a nuestro corazoncito, porque mi abuela tuvo tuberculosis de joven y quedó pues mal de los pulmones por el resto de su vida. Y yo alguna vez estaba leyendo que no solo en México, que en el mundo hay muchos casos de tuberculosis que están, de hecho, mal diagnosticados. Porque en México sí nos vacunamos de tuberculosis. La vacuna esa que se ve como fea, que te queda la cicatriz, sí, es tuberculosis. El artículo que yo estaba leyendo era de una universidad gringa, que hablaban sobre Estados Unidos. En Estados Unidos no vacunan por tuberculosis porque simplemente se asume que la enfermedad ya está erradicada. Y entonces también a los médicos no se les enseña a diagnosticarla, no la saben reconocer cuando la ven. Entonces que hay muchísimos casos de personas con diagnósticos de asma o de algún otro padecimiento respiratorio como más rutinario o normal, pues no sé cuál sería como la manera correcta médica de decirlo, y que en realidad es tuberculosis. Entonces gente que termina después muriéndose por sus problemas respiratorios porque lo trataron como asma, porque los médicos, es un mal diagnóstico, pero porque llevan que 100 años casi sin caso, o que creen que no hay casos, entonces no saben ya diagnosticarlos, ¿no? Es como bastante interesante. Y también leí una vez un estudio que en los barrotes del metro encontraron tuberculosis, o sea, que hicieron como un estudio de qué bacterias, qué virus, etcétera, hay en los barrotes del metro y hay tuberculosis. Así que por eso siempre hay que lavarse las manitas después de subirse al metro. Aunque tú te burles de mí, que yo me bajo del metro y luego me estoy echando mi alcohol. No me burlo de ti, tienes razón. Aquí fíjense, Carla Muñoz nos dice algo interesante. Dice, es como los cuadros del impresionismo, entre hombres y mujeres, cada quien viendo su realidad. Lo mismo pasará con la escritura. Sí, es como creo que aquí les contamos de Suzanne Valadon. Sí. Que es una pintora del impresionismo, que pinta a las mujeres, pues, con cuerpos reales. Tienen lonjitas, tienen celulitis, ¿no? O sea, sin toda esa idealización o erotización de los hombres, que está muy interesante. Y aquí en el Salvador Rivera, como decía Beca, tan solo en escribir una habitación en perspectiva en 360, el detalle de cómo están distribuidas las cosas, la escritura de mujeres más detallada. Sí siento que sobre todo con esta autora, siento que es muy evidente, ¿no?